Antes de iniciar con la descripción de mi vida, pienso que es ideal meternos un poco sobre la vida de ellos. Voy a empezar hablando de mi padre. Él nació en el estado de Querétaro, en la sierra, aún siendo niño, y en apoyo de mis abuelos. La hermana de mi abuela paterna se lo llevó a vivir con ella a lo que es actualmente la Ciudad de México, en Santa María la Ribera, donde fue incluido en un internado, donde estudió la primaria, donde la intención de los adultos era que fuera sacerdote. El internado donde estuvo se llamaba Colegio Apostólico de San Luis Gonzaga, y el dueño o director de dicho plantel era el padre Rómulo María Llerena, donde se integraba el coro de infantes de la Catedral de México, siendo mi padre un integrante de dicho coro. Incluso sacaron un disco, que a la fecha lo estamos buscando sin éxito. Dicho internado ya no existe, ya que al morir el padre Llerena nadie continuó con dicha labor educativa. Después de graduarse lo metieron, sí, como lo pueden leer, a trabajar, pero después de cobrar su primera quincena se regresó al rancho, donde se encargó de ayudar a mis abuelos, ya que mi abuelo se fue una temporada a los Estados Unidos, donde se dedicó a sembrar, a ver por el ganado, en fin, actividades comunes de un rancho durante varios años. Y como saben, y no sé por qué, pero supongo que mi tía abuela tiene algo que ver con su regreso al Distrito Federal, consiguiéndole nuevamente trabajo y alentándolo a continuar con sus estudios, mismos que llevó a cabo en la secundaria nocturna para trabajadores no en 4. Con un poco más de estudios pudo entrar a trabajar en los laboratorios ICN Farmacéutica, donde estuvo laborando por varios años, y donde conoció a mi futura madre. Ahora le toca el turno a mi madre. De ella sé muy poco, ya que dejó a mi padre cuando éramos muy pequeños. Creo que yo tendría entre 6 u 8 años de edad. ¿Por qué? Aún no lo sé, y nunca me he interesado en saberlo. Claro que he escuchado algunos rumores sobre ese asunto sin que me importe más allá de eso. Sé que ella viene de una familia dedicada al espectáculo. Mis abuelos paternos trabajaron en un circo. Y un dato curioso que me platican es que un famoso comediante de la época era primo lejano de mi abuelo materno, y que este sacó de varios aprietos a mi abuelo, gracias a sus contactos, problemas o situaciones que no contaré. Cierto o falso ese parentesco, yo jamás conocí al supuesto primo de mi abuelo, por lo que tampoco le di importancia al asunto. Es más, apenas lo doy a conocer. Lo poco que sé de mi madre es que fueron, y son, hasta la fecha nativos de San Cristóbal Ecatepec. Sé que después de que trabajara y se saliera de los laboratorios farmacéuticos, se dedicó a vender seguros. Ya no supe más ni siquiera su nivel académico. Tal vez todo fue a raíz de la separación con mi padre. Tal vez se están preguntando el por qué no seguí en contacto con ella. Pero la situación del alejamiento incluso de nosotros, sus hijos, fue decisión de ella. Explico un poco más de cómo lo vivimos nosotros, sus hijos. Sé que estuvo con nosotros al principio de nuestra vida, tal vez hasta los 6 o 7 años de mi vida. Incluso para tercer año de primaria, nos inscribieron en una escuela particular donde contraje herpes a la altura de la cintura. A la fecha mantengo mis cicatrices en esa época. Y aclaro que yo me enteré mucho después. Mi madre ya se había ido de la casa, pero regresó a cuidarme, ya que el tratamiento era muy doloroso. Incluso en una ocasión la vi llorar junto conmigo cuando me estaban curando, y es ahí donde me demostró su amor. Pero me quedo con la duda de si nos quería en verdad, porque no procuro estar más en contacto. En un inicio venía todos los fines de semana para estar con nosotros. Cuando no podía nos llamaba por teléfono, donde la preguntábamos que por qué no estaba con nosotros, y solo nos respondía que por el trabajo ella estaba ausente. Después de un par de años dejó de tener contacto con nosotros, y el distanciamiento no fue solo de ella, sino de toda la familia por parte de ella. En sí, perdimos contacto con toda la familia de mi madre, aunque hasta la fecha ellos saben dónde vivimos. Casi no sé nada de ellos. Ni sé si mi abuela materna aún vive, que yo creo que ya no, pero nada he sabido esto. Fue por ahí de finales de los 70, principio de los 80. Siempre pensé, y me imagina a mi madre, teniendo otra familia. ¿A dónde volteará? Y veía una familia, así me imaginaba a mi madre, ya con otros hijos. Después de unos años y ya siendo mayor de edad, por ahí, principio de los 90, nuevamente nos buscó, vino a la casa, en fin. Por mi parte no tuve problemas.
así que mantuve contacto con ella, ya que en ese momento ella vivía en la ciudad de León, Guanajuato. Pero después dejé de tener contacto con ella, dejó el trabajo donde la podía localizar, se cambió de casa en León, y ya jamás supe más de ella. Incluso cuando mi hermana intentó contactarla para que conociera a sus nietos, ella no quiso hacerlo. Desconozco sus motivos, pero en lo personal, jamás la traté mal después de que regresó. Platiqué mucho con ella vía telefónica y siempre que terminábamos la plática ella me decía, te quiero mucho. Años después, una tía hermana de mi padre me contó que se la topo en León. Esto porque a la fecha un tío mío y hermano de mi padre vive en León. Entre esa plática salió el hecho de que mi madre le dijera a mi tía que ella esperaba que cuando fuera vieja nosotros la cuidaremos. Y como mi tía es de armas tomar, le dijo, ¿cómo quieres que te cuiden si tú nunca lo hiciste, cuando ellos más te necesitaban? Eso concuerda un poco con la fecha de su desaparición de nuestras vidas, en forma definitiva.